Comencem llavors, sempre en aquestes jornades nosaltres intentem tenir una visió una mica internacional de la situació, és a dir, què passa en el nostre entorn, com és la formació dels farmacèutics a Europa, i per aquesta raó hem decidit convidar, d'esbrinar qui podia saber-ne d'això, a la directora de l'àrea internacional del Consell General de Col·legis Oficials Farmacèutics, Sònia Ruiz, la senyora Sònia Ruiz, que té un currículum que acredita la possibilitat de fer aquesta presentació d'uns 30 minuts i després una mica de debat, perquè ella és llicenciada en Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials per ICADE, que té prestigi, té un màster també, un MBA per la Universitat de Salamanca, va ser cap de l'oficina del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics a Brussel·les i per tant això ens permetirà també saber quin ambient es respira al respecte a Europa i representant davant l'agrupació farmacèutica de la Unió Europea. Actualment, ja hem dit, és directora de l'àrea internacional del Consell General. Per tant, és una persona amb un accés al coneixement de per on poden anar les coses, què podem esperar en la propera dècada, diguéssim, de la fortuna d'aquests estudis i la formació de graduats i la seva inserció en el mercat laboral és òptima, la Sònia, per a saber-ho. Per tant, quan ella vulgui. Gràcies per venir. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Primerament, voldria agrair a l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya la seva amable invitació, també al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. És per mi un honor estar avui aquí en la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat. És la primera vegada, mai he estat aquí, ara que he sentit que és una universitat centenària, més aún. Encara que parlo una mica en català, tota la presentació em costaria molt, permeti'm que continuï en castellà. Parles molt bé per això, eh? Tengo un marido. No ho dic perquè no ho parles en castellà. Ho dic per enfatitzar que parles molt bé el català. Gracias. Bueno, me han pedido que hable sobre la formación de los farmacéuticos en Europa y para ello, en primer lugar, voy a hablar del papel que desempeña la Unión Europea en el ámbito de la educación. La libertad de establecimiento y libre prestación de servicios es una de las tres libertades fundamentales consagradas en los tratados constitutivos de la Unión Europea. Por tanto, el objetivo de la Unión Europea es suprimir todos los obstáculos, sobre todo regulatorios, que existan a la libre circulación y prestación de servicios. Esto en el ámbito que nos ocupa significa que, ¿veis? En el ámbito que nos ocupa significa que una persona que haya adquirido unas cualificaciones en su estado de acogida tiene que poder ejercer, tiene que poder verse reconocidas esas cualificaciones en cualquier otro estado de miembro y desempeñar la profesión para la cual el título le habilita. Por otro lado, la Unión Europea es necesario decir que no regula ni profesiones ni sistemas educativos. Su función, en este caso, su competencia es complementaria a la competencia de los Estados miembros, es decir, completa y apoya la acción de los Estados miembros. ¿Cómo la completa y la apoya? Pues adoptando medidas legislativas que excluyen, en todo caso, una armonización de legislaciones. En todo caso he dicho, pero hay una excepción y es para las profesiones sectoriales, es decir, las médicas, paramédicas y farmacéuticas. ¿Por qué? Porque se ha entendido que para estas profesiones la acción directa de la Unión Europea es pertinente para asegurar el equilibrio entre la libertad de establecimiento, la libertad de circulación y la seguridad de los ciudadanos. O, dicho de otra manera, es necesario reforzar el principio de confianza mutua en este caso. Para este tipo de profesiones con mayor impacto en la seguridad de los ciudadanos mediante la imposición de unas condiciones mínimas de formación de obligado cumplimiento.
Voy a hacer una breve evolución histórica de cuáles han sido estas medidas legislativas, que son las directivas de reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. Empezando por las directivas del periodo transitorio. Estas directivas se formularon, pues nada más constituirse en aquel tiempo la Comunidad Económica Europea, y son directivas de liberalización, están sobre todo enfocadas a actividades comerciales y artesanales, no establecían en sí mismas un reconocimiento de títulos, sino que se basaban en la acreditación de una experiencia profesional previa. En los años 70 y 80 se publican las directivas sectoriales. Estas directivas, como decía antes, suponen una excepción general al principio de competencia exclusiva de los Estados miembros. Están basadas en el artículo 53, está establecido en el propio Tratado Constitutivo de la Unión Europea, en el Tratado de Funcionamiento, y el sistema se basa en una previa coordinación de las condiciones mínimas de formación y un reconocimiento automático basado en listas. ¿Qué profesiones afecta? Pues a la de médico, médico especialista, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, farmacéutico y arquitecto. Arquitecto es la única profesión no sanitaria en el grupo, pero evidentemente con implicaciones de seguridad para los ciudadanos importantes. La directiva de farmacia fue publicada en el 85, en 1985, y es la directiva 85.432, que como veremos está refundida en la directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales. Que se me olvida pasar. Esto es las directivas sectoriales. Llegamos al 2005, en el que se publica la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales, la 2005-36. Esta directiva lo que hace es simplificar y refundir todas las directivas anteriores y acabar un poco con la dispersión normativa que existía. Además, se basa, por supuesto, en los mismos fundamentos que el sistema anterior, que todas las directivas anteriores, pero incorpora nuevos elementos para favorecer la movilidad de los trabajadores y, además, incorpora principios consagrados, principios ya consolidados de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El ámbito subjetivo es todos los nacionales de los Estados miembros más los del Espacio Económico Europeo, que son Noruega, Islandia y Liechtenstein, y el efecto es reconocer que cualquier profesional cualificado en su estado de origen debe ser reconocido y habilitado para ejercer en el Estado miembro de acogida con los mismos derechos que los nacionales de ese Estado miembro. Al estar basada en todas las directivas anteriores, lo que hace es consolidar y refundir los tres sistemas que existían. Por un lado, el sistema general, que es para todas las profesiones menos las sectoriales y las que están basadas en la acreditación profesional previa, el sistema de reconocimiento de acreditación de la experiencia profesional y el reconocimiento automático, que el sistema de reconocimiento automático, que es el que nos ocupa aquí porque es el que afecta a la profesión de farmacia. Voy a pasar por cuáles son las principales disposiciones para la formación del farmacéutico en esta directiva. En primer lugar, tenemos el artículo 44, que habla de las condiciones mínimas de formación. Dentro de las condiciones mínimas, lo primero es un periodo mínimo de 5 años que tiene que tiene que consistir en un mínimo de 4 años de enseñanza teórica y práctica más 6 meses de práctica, que pueden ser bien en oficina de farmacia o en un hospital. Hay también un programa mínimo que aparece detallado en el anexo 5 y que comprende todas estas, estos cursos de formación que aparecen aquí en la lista. También incorpora un conjunto de conocimientos y competencias que es
que tienen que estar obligatoriamente incluidos en todos los planes de estudio de todas las universidades europeas, y también, de manera importante, el artículo 45, que habla de la habilitación, o sea, del ejercicio de las actividades profesionales. ¿Qué significa esto? Que los Estados miembros están obligados a reconocer, a habilitar a los farmacéuticos cuyo título haya sido reconocido a ejercer como mínimo estas actividades profesionales. Preparación de la forma farmacéutica, fabricación, control de medicamentos, control de los medicamentos en un laboratorio, almacenamiento, conservación y distribución, al por mayor, en hospitales, y difusión de información y asesoramiento sobre farmacéuticos. Esto en cuanto a la formación de grado. ¿Qué pasa con el desarrollo profesional continuado? Bueno, el desarrollo profesional continuado está regulado en el artículo 22 y básicamente lo que establece es una obligación genérica para los Estados miembros de fomentar sus propios sistemas de desarrollo profesional continuado. Y ya está. ¿Qué pasa en el 2013? En el 2013 tenemos una nueva directiva que viene a modernizar, viene a revisar la directiva de 2005, que sigue siendo la directiva en vigor de reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta directiva, bueno, esto es una práctica bastante habitual, se encardina dentro de la guía de Better Regulation, de buenas prácticas de la Comisión Europea, en la que se revisan las leyes, las directivas se revisan aproximadamente cada 5 años. Pues bien, tocaba revisar la Directiva de Cualificaciones Profesionales y entonces las disposiciones más relevantes para la farmacia son las que os señalo aquí. Por una, en primer lugar, la ampliación de la lista de actividades, la competencia de la Comisión para actualizar las condiciones mínimas de formación, los marcos comunes de formación y también el refuerzo de la obligación de desarrollo profesional continuado. Hay otras disposiciones que no incumben directamente a la farmacia, pero sí tienen impacto y son de bastante interés, que es el tema de la tarjeta profesional europea, el mecanismo de acceso parcial, que es también para incorporar un principio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el mecanismo de alerta y la evaluación de las profesiones reguladas. No me voy a detener en estas otras disposiciones, pero si os resulta de interés, pues lo podemos quizás ver en el turno de preguntas. Me voy a centrar en las disposiciones más relevantes para la farmacia. Se amplía la lista de actividades. Lo que veis en verde, no sé si se ve bien porque ahora que lo pienso, el fondo es verde, pero bueno, las adiciones en verde son lo que incorpora esta directiva. Estas adiciones fueron propuestas por la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea, que es la organización paraguas de la farmacia y de la que el Consejo General es miembro. Estas adiciones necesitan una previa justificación, porque hay que justificar que estas formaciones ya existen en todos los países miembros. Entonces, en el momento, pues se tuvo que hacer un estudio, presentárselo a la Comisión Europea para decirle que esta formación ya era común en todos los países de Europa. En el caso del el informe a las autoridades competentes sobre las reacciones adversas de los productos farmacéuticos, esto era bastante evidente porque ya se había publicado la Directiva de Farmacovigilancia dentro del famoso paquete farmacéutico en el 2011 y hay un par de actividades que tienen un texto un poco extraño, si lo alcanzáis a leer. Esto es simplemente que, bueno, pues el texto que se presentó primero en las enmiendas del Parlamento pues sufrió mutación a lo largo de los trámites parlamentarios y quedó así un poco extraño, pero bueno, no, en esto pues ya no se pudo reaccionar. A continuación está la competencia de la Comisión para actualizar las condiciones mínimas de formación. ¿Esto qué supone? Esto fue un cambio bastante polémico en el momento porque, bueno, he de decir primero que las condiciones mínimas de formación en farmacia se acordaron en el 85, en esta directiva del 85. Era una directiva del Consejo que exigía unanimidad.
Había 10 países en ese momento, ni siquiera España estaba dentro de la Unión Europea, España se incorporó en el 86. ¿Qué pasa? Que en ese momento, con 28 países, se entendía que era absolutamente, bueno, pues una manera, intentar llegar a una unanimidad hubiera sido bastante dificultoso. Entonces se pensó en un mecanismo más flexible a través de lo que se llaman para actualizar estas condiciones mínimas de formación, y se delegó esta facultad a la Comisión Europea mediante los actos delegados. ¿Qué es esto de los actos delegados? Bueno, pues es un invento del Tratado de Lisboa. Esto lo que básicamente es la competencia, la potestad reglamentaria de la Comisión Europea para hacer actualizaciones o concretar detalles que vienen establecidos ya previamente en una ley. Esto fue polémico en su día porque hasta entonces los procedimientos que había para la potestad reglamentaria era la comitología, que es un nombre un poco extraño, es una enfermedad, pero básicamente lo que suponía es que las decisiones sobre las concreciones de las leyes venían aprobadas por el Comité de Expertos de los Estados miembros. Ahora se eliminan esos comités de expertos y se deja que la Comisión Europea decida por ella misma cómo se tienen que actualizar o cómo se tienen que concretar esos detalles técnicos. Fue un cambio bastante sustancial. Con el tiempo se ha visto que la Comisión por sí misma no debe aprobar este tipo de actos, entonces ahora se exige también una consulta previa con los expertos de los Estados miembros. El siguiente punto son los marcos comunes de formación. De igual manera que antes, la Comisión Europea entendió que era necesario seguir facilitando y extender el reconocimiento automático a otros grupos de profesiones. Igual como tenemos ahora un conjunto de países, una Unión Europea mucho mayor, en que las decisiones pues son mucho más difíciles, y se prevé un mecanismo más simplificado. Que consiste básicamente en hacer el mecanismo de reconocimiento automático a pequeña escala, es decir, para un grupo reducido de países, siempre que se cumplan una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que la formación de la que se quiere hacer un marco común tiene que estar regulada en al menos 1/3 de los países miembros. Esto, descontando Reino Unido, pues supone que tiene que estar en al menos 9 países, que las condiciones, el conjunto de conocimientos y competencias tiene que ser común en al menos ese 1/3 de los países miembros, y que los niveles se tienen que adecuar a los niveles MEC, a los niveles del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente. Esto, ¿para qué nos afecta? Bueno, pues estos marcos de formación, común de formación, se pueden utilizar para el posible reconocimiento automático de las especialidades de farmacia, ¿vale? De hecho, pues bueno, hay una iniciativa de la Asociación Europea de Farmacia Hospitalaria, que de hecho tiene, creo, el congreso en febrero o marzo aquí en Barcelona, que quiere implantar este tipo de un marco común de formación para el reconocimiento automático de la especialidad de farmacia hospitalaria. ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Pues a propuesta de las organizaciones profesionales a escala europea y en determinadas circunstancias de las organizaciones y autoridades competentes estatales o nacionales, se puede proponer este tipo de marco de formación y tiene que ser aprobado por la Comisión Europea nuevamente por actos delegados. El efecto de estos marcos comunes de formación, pues, es el reconocimiento automático de las cualificaciones en este grupo de países. En cuanto al desarrollo profesional continuado, ¿cómo evoluciona? Bueno, pues se modifica el artículo 22, lo que hace, aquí he puesto todo el texto, pero no voy a leerlo. La conclusión es que se refuerza la obligación de desarrollo profesional continuado de los países, se hace particular hincapié en el desarrollo de esta formación continuada para las profesiones sanitarias,
se exige a los Estados miembros que notifiquen a la Comisión todas las medidas que adopten en este ámbito y además se le exige a los Estados miembros que intercambien buenas prácticas en este ámbito. Y que, bueno, también se aclara que tiene que abarcar no solamente el progreso científico y tecnológico, sino también el ámbito normativo y ético. Es decir, se avanza con respecto a 2005, pero poquito. ¿Por qué? Ciertamente la Comisión Europea pues, quiso ir más allá y se planteó pues, bueno, a ver si era posible armonizar de alguna manera también los sistemas de desarrollo profesional continuado. Para esto, primero encargó un estudio que fue publicado en el 2013 y también planteó un libro verde, o sea, publicó el libro verde de las cualificaciones profesionales, que en el ámbito europeo es la fase previa a una propuesta legislativa. Es decir, un libro verde regula o contiene lo que la Comisión pretende regular y expone las diferentes opciones políticas que tiene en su mente de cara y las consulta con la sociedad civil. En este momento, pues, las organizaciones profesionales, entre ellas el Consejo General, abogaron por avanzar en un marco común de competencias para las farmacias. Y la Comisión, oyendo este interés y con el fin de evaluar esta petición, financió este estudio, que fue publicado en el 2013 y en el cual participó la Agrupación Farmacéutica Europea. Y, bueno, en este estudio lo que planteaba el objetivo es mapear, ¿no? O sea, presentar la situación actual de evolución de los sistemas de desarrollo continuado en Europa. Esto es desde 2013, ha evolucionado, por ejemplo, Bélgica también estaría en rojo. Rojo son los países que tienen sistemas de desarrollo profesional continuado obligatorio, luego están los verdes, que son los que tienen voluntario, y hay países en los que coexisten ambos, o sea, Suiza, Austria, Eslovenia y países que no tienen nada. Bueno, en este caso uno, Dinamarca. ¿Qué vio la Comisión Europea? Pues una amplia heterogeneidad. Había de todo tipo de sistemas y, aunque bien se aprecia ya en el mapa, que lo que predominan son los sistemas de desarrollo profesional continuado obligatorio, si bien entre ellos también hay importantes diferencias, sobre todo en cuanto a consecuencias del incumplimiento. Por ejemplo, en Reino Unido el incumplimiento de las obligaciones de desarrollo profesional continuado inhabilita para el ejercicio, te expulsan del registro, mientras que en otros países como, por ejemplo, Portugal, pues no inhabilita para el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, ante esta amplia heterogeneidad, pues esto no animó a la Comisión Europea a plantear, a ir más allá y dar un paso significativo, un salto cualitativo en la regulación de este desarrollo profesional continuado, porque la Comisión, para armonizar, tiene que partir de un mínimo común denominador que en este caso, en ese momento, no existía. Además, pues hubiera sido contraproducente en ese momento de cara al objetivo de la directiva, que era facilitar la libre circulación de trabajadores y la libre prestación de servicios, por cuanto podía poner obstáculos en cuanto al reconocimiento de esos sistemas que estaban implantados de forma tan heterogénea en Europa. Bueno, he puesto aquí algunas recomendaciones del estudio, que, bueno, dejaré la presentación, pero no me voy a meter en ellos por cuestión de tiempo. Voy a pasar a otros estudios, otras iniciativas también de la Comisión Europea, más allá de las puramente normativas. Y es que la Comisión Europea ha financiado también varios estudios para avanzar en los desarrollos de marcos competenciales en farmacia. El primero de estos estudios fue Farmin, que ya presentó un marco de competencias, y luego vino el segundo, FARCA, que ha tenido dos fases y que se basa en los resultados de Farmin. O sea,
parte de la misma marco competencial, si bien también incluye elementos de competencias de otras profesiones sanitarias y competencias de otros países fuera de la Unión Europea, en este caso Canadá y Australia, se centra específicamente en competencias, aseguramiento de calidad y de la educación y capacitación de los farmacéuticos europeos, y su principal resultado es un ranking de competencias según carrera profesional de los farmacéuticos. Es decir, dentro del marco de competencias se hizo un ranking de interés por carrera profesional, bien para farmacia comunitaria, para hospitalaria, industria, academia, estudiantes y otros, que es lo que he puesto aquí en este pantallazo de manera ilustrativa, pero claramente no a efectos de legibilidad. Quizás cuando si lo imprimís lo podréis ver, y si queréis el estudio, pues encantada de enviarlo. Finalmente, próximos pasos. ¿Cuáles son los próximos pasos? La revisión de la directiva tiene que venir ya. De hecho, llevamos esperándola desde el 2016. En la propia directiva de 2013 ya se dice que, como muy tarde, el 18 de enero de 2019, pues la Comisión tendrá que publicar un informe sobre la aplicación de la directiva, y en particular tiene que cubrir este informe los siguientes aspectos, que es el funcionamiento de la tarjeta profesional europea, la modernización de los conocimientos y competencias, es decir, este artículo 44 y este anexo 5 que habíamos visto antes, y también sobre el funcionamiento de los marcos comunes de formación. A estos efectos, y ya preparando que venía la revisión de la directiva, en el 2016 la PGU, la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea, junto con las otras asociaciones representativas del sector a nivel europeo, que son la EFSA, que es la Asociación Europea de Estudiantes de Farmacia, la EAFP de Facultades, la Asociación Europea de Facultades de Farmacia, y la EIPG, muchos acrónimos, pero bueno, de farmacia, la Asociación Europea de Farmacia Industrial, llegaron a una declaración conjunta sobre cuáles creían que que eran las competencias o los conocimientos que se tenían que añadir a la lista actual. Y bueno, pues ya en esta lista, pues evidentemente esto vino después de un previo estudio de mapeo, de nuevo, para ver que esas competencias o conocimientos ya eran comunes, ya había evolucionado, ya eran comunes a todos los planes de estudio, y en este caso, pues eran, bueno, pues se incluía la tecnología biofarmacéutica, la atención farmacéutica, la práctica farmacéutica, las ciencias sociales, y en cuanto al artículo 44 se afina más la redacción de estas actividades, de estos conocimientos que comentaba antes, que estaban un poco redactados de manera regular, y luego además se añade nuevos conocimientos derivados también de la publicación de nuevas directivas que afectan a la farmacia. Para empezar, la directiva que impone el sistema de verificación en las nuevas obligaciones de trazabilidad, no solamente para el sistema de verificación de medicamentos, sino también para productos sanitarios. Desde el 2016 ha habido rumores de que la Comisión ya se pone a ello, luego no se pone. Bueno, ha habido información muy vaga por parte de la Comisión. A día de hoy todavía no sabemos cuándo va a comenzar. No obstante, nos seguimos preparando para tener propuestas en el momento de que la Comisión Europea inicie el proceso. Entonces, desde la PGU también seguimos avanzando en el marco de competencias. Este mismo año, pues, se ha publicado un primer estudio en el que lo que se hace es hacer una situación actual de las competencias farmacéuticas en Europa. En este estudio ya se pueden sacar una serie de conclusiones, y es que los marcos de competencias están implantados en mayor medida en la formación de pregrado y de posgrado, no tanto en la formación de desarrollo profesional continuado, si bien se vislumbra que es una tendencia a futuro. La mayoría de los países que tienen marcos de competencia, estos están establecidos por ley, y respecto a la participación de asociaciones y colegios profesionales
profesionales pues es muy heterogénea, va desde la no implicación hasta la adopción o la creación de marcos competenciales propios para el posgrado, tanto para el posgrado como para el desarrollo profesional continuado, pasando por un rol de asesoramiento, ¿no? Finalmente, como no podía ser de otra manera en una presentación sobre Europa, pues implicaciones, tengo que acabar con el Brexit. Por las implicaciones, es simplemente una breve nota sobre la implicación del Brexit en el reconocimiento mutuo de cualificaciones. Como sabéis, la semana pasada pues, se llegó a un principio de acuerdo de retirada entre la Task Force de la Comisión Europea y el Reino Unido. Este principio de acuerdo tiene que ser complementado por la declaración la declaración de colaboración futura, si no, pues si no viene una cosa, pues no habrá la otra, y además tiene que ser ratificado por el Reino Unido y por todos los parlamentos de los Estados miembros. Pero lo que contempla, a grosso modo, ese acuerdo de retirada es que va a haber un mercado único de bienes, no así de libre prestación de servicios ni libre circulación de trabajadores. Esto que implica que, en principio, no va a haber reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. Por tanto, a día de hoy, lo que se recomienda es que todo aquel profesional que haya adquirido sus cualificaciones en el Reino Unido, pues que solicite el reconocimiento antes del 29 de marzo de 2019. Porque, evidentemente, si no hay acuerdo de retirada, tampoco habrá periodo transitorio. Y bueno, pues empecé la presentación con el manual de entrada a la Unión Europea, que eran los tratados constitutivos, y la termino con el manual de salida, que es el acuerdo de retirada. Con esto cierro el círculo y esto es todo. Estaré encantada de responder a preguntas si tenéis. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos 5 minutos nomás para seguir con el ritmo. Por alguna intervención o aclaración de esta evolución en la Unión Europea y en su legislación al respecto de la profesión de farmacéutico. Ha quedado muy claro. No, no hay ninguna. Bueno, yo puedo decir, pero... sí, allí hay una. Cuando se habla de desarrollo profesional continuado en los países en Europa donde aplica, sobre todo cuando es obligatorio, ¿es a nivel de formación continuada o se incluyen otras formas de competencias en el ámbito profesional directamente? Se centra sobre todo en formación continuada. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, es muy heterogéneo. Cada país realmente, en el Reino Unido, es quizás el más desarrollado de la Unión Europea en este sentido, porque además de que incluye competencias y además, bueno, pues de la propia formación continuada, como la entendemos en España, pues tiene unas implicaciones muy severas en cuanto al incumplimiento, y es que directamente no puedes ejercer la profesión si no has cumplido con tus obligaciones establecidas para el desarrollo profesional. ¿Alguna cuestión más? Sí. Más que cuestión es un comentario, y es que cuando se hace la transposición de las directivas europeas, sería interesante que por parte del Gobierno central tuvieran un poquito más de cuidado, que realmente las transposiciones se ajustaran a lo que dice la directiva, porque si no, al final corremos el riesgo de que la Unión Europea ya no haga directivas, sino que haga reglamentos que no necesitan transposición. En eso yo creo que quizás en la directiva del 2013, en la que hay otras cuestiones además de las ya dichas, sí, que afectan claramente a la formación del farmacéutico, pues creo que se debería mirar un poquito con cuidado. Ya la 85-43-2 adolece de diferencias importantes, ¿no? Y así otras muchas. En todo caso, gracias por la presentación. Muchas gracias, muchas gracias.
Totalmente de acuerdo. Hay que vigilar mucho con las transposiciones porque ya tenemos numerosos ejemplos de transposiciones mal hechas. O sea, desde la Directiva de Servicios, que no hace falta que me extienda, pero incluso en la propia Directiva de 2013 el mecanismo de acceso parcial está redactado de una manera en la transposición que va en contra del espíritu, que va directamente en contra del espíritu de la letra cuando se aprobó, y es que en el mecanismo de acceso parcial se excluyen específicamente las profesiones sanitarias de reconocimiento automático, pero la transposición pone un texto que parece que no las excluye, y de hecho se ha planteado una cuestión prejudicial en Malta sobre protésicos dentales clínicos que quieren acceder a la profesión de dentista porque esa profesión de protésicos clínicos no existe en Malta, y la Comisión Europea defendía que se le otorgara acceso parcial para la profesión de dentista, una locura. Pero bueno, todo puede ocurrir. Hasta ahora el dictamen del abogado general ha sido decir, no, mire usted, la profesión de dentista está excluida porque es una profesión que goza de reconocimiento automático, pero bueno, todavía no tenemos sentencia. Todo esto da lugar, es muy importante la transposición porque da lugar a diferencias respecto a lo que era el espíritu de la letra cuando se aprobó, o los objetivos de esa directiva cuando se aprobó por el Parlamento y el Consejo, desde luego, y tenemos que estar muy vigilantes en una de las ramificaciones de la directiva de 2013, que es la directiva del test de proporcionalidad para la regulación de las profesiones, las nuevas regulaciones de las profesiones, porque puede limitar, según cómo se transponga, puede limitar severamente la capacidad del Estado miembro para regular sus propias profesiones, que habíamos dicho que era una competencia exclusiva del Estado, pero la Comisión Europea es un monstruo que avanza y avanza y aprieta la cuerda, y cada vez aprieta más la cuerda porque, claro, los Estados, cuando transponen la directiva, tienen un margen de flexibilidad. La directiva solo obliga a que cumplas con los objetivos, pero da cierta flexibilidad en cómo alcanzar esos objetivos. El reglamento no, el reglamento es de aplicación directa. ¿Qué pasa? Que vamos claramente una tendencia en los últimos años de que todo es reglamento. Incluso lo que era previamente directivas, medicamentos veterinarios, era antes una directiva y ahora es un reglamento, porque la Comisión Europea ata cada vez más y de esa manera disminuye cada vez más el margen de discrecionalidad de los Estados miembros. Esto es un debate muy interesante porque afecta al propio principio de subsidiariedad de los Estados, pero bueno, me puedo extender, quizás no sea el caso aquí. Gracias. Una cuestión para finalizar que yo planteo, que es la siguiente, sabemos que la legislación de la Unión Europea es compleja, que avanza, digamos, a veces lentamente, que tiene todo lo que nos ha explicado también Sonia, pero en realidad lo que sí es claro en general de la legislación de la Unión Europea, de la posición de la Unión Europea frente a muchos sectores de actividad económica, porque así nació la Unión Europea, es que tiene una intención de liberalizar el ejercicio de las profesiones y de permitir el intercambio. Esto es obvio. Entonces, en una profesión altamente regulada como es la profesión de farmacéutico en nuestro país, que venía de una situación altamente regulada, justificada, no me miren con mala cara, justificada por tantas razones, por el bien que se protegía, por la confianza mutua que antes ha sugerido Sonia, hay muchas razones, pero esto en muchos otros ámbitos se ha tratado de hacer compatible estos valores con la cierta liberalización. Pregunta es, por lo tanto, si esta es la situación, debemos esperar, aunque sea al modo de la Unión Europea, que siempre discretamente, lentamente, un avance en esta línea, y haríamos bien en pensar que en realidad habrá más liberalización en este sector, o este es un sector realmente excluido porque no solo es España, sino también otros países, y realmente tal vez no, tal vez estemos 20 años y todavía
quepa una regulación tan alta como existe en el ámbito de farmacia. Yo no lo sé, la pregunta es genuina, por eso lo hago a alguien que sabe de la Unión Europea, yo no sé la respuesta. Sí, bueno, como bien has dicho, la liberalización, o dicho en el lenguaje de la Comisión, la supresión de barreras regulatorias para fomentar las libertades y tal, está en el ADN de la Comisión Europea. Esto es así, entonces es un movimiento que no para, no cesa. Entonces nosotros, pues lo que hacemos por parte de las asociaciones profesionales es intentar frenarlo. Oye, mira tú que yo soy especial, a mí no me toques, esto no me afecta, esto no tiene sentido para mí, yo estoy muy regulado, pero igualmente en el 2016, cuando hubo que hacer el ejercicio de transparencia y justificar las regulaciones de la farmacia, se tuvo que hacer una justificación por cada regulación, una a una, presentarla en la Comisión Europea al mismo nivel que la profesión de heladero en Grecia, que también está regulada. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que, claro, de las 7.000 y pico profesiones reguladas que hay en Europa, pues bueno, pues algunas se puede discutir un poco si realmente tiene que estar regulada o no. Y puedes esperar que las profesiones sanitarias que ya gozan de reconocimiento automático, pues tienen unas obligaciones, unas condiciones mínimas de obligado cumplimiento, deberían estar excluidas como se excluyeron en su día de la Directiva de Servicios. Y no ha sido así. En la Directiva del test de proporcionalidad, estaban incluidas y fue una lucha enorme de casi 2 años para decir, para primero intentar excluirnos, sabiendo que la base jurídica no nos dejaba mucho margen, pero al final se ha conseguido, y esto ha sido recientemente este año, que haya una reserva, una especial mención a la naturaleza especial de las profesiones sanitarias. ¿Para qué? Para que opere el margen de discrecionalidad de los Estados, es decir, para que los Estados miembros se reconozca en la normativa que los Estados miembros tienen un margen de discrecionalidad mayor en la regulación de estas profesiones sanitarias que lo que puede ser en otras profesiones. Pero esto es una lucha constante, o sea, y lo sabemos muy bien en España porque tuvimos el dictamen motivado en su día, la cuestión prejudicial de Asturias. Bueno, no me quiero, es constante, que si los OTCs fuera de la farmacia, que es constante, pero bueno, tenemos buenos argumentos, tenemos buenas razones, la normativa, tanto estatal como autonómica en España, nos ampara, porque está justificada, es adecuada y proporcionada a los objetivos que persigue, no va más allá. Esto ya lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual hemos parado a la Comisión Europea en lo que era más peligroso, que eran los procedimientos de infracción. Eso ya la Comisión Europea, digamos, hemos cerrado esa vía, pero la Comisión Europea sigue por la vía política, pues a través de distintas iniciativas, resoluciones dictámenes del Consejo, el semestre europeo, que es un mecanismo de monitorización complementado con el State of Health, el estado de salud de los que es un análisis que se hace cada 2 años sobre el desarrollo de los sistemas sanitarios en cada país miembro, y que la Comisión Europea hace recomendaciones, que luego esas recomendaciones, si no las cumples, te lo ponen en recomendaciones que son de obligado cumplimiento en el semestre europeo. O sea, la Comisión Europea tiene mecanismos diabólicos para seguir avanzando, y bueno, tenemos que estar muy vigilantes porque si bien la principal vía, los procedimientos de infracción, está por el momento agotada, pues bueno, pues surgen 1000 iniciativas de distintos campos en la que tienes que estar presente, pues para levantar la voz y decir que esto no aplica de la misma manera que a otras profesiones, sí. Muchas gracias, Sonia. Realmente la Unión Europea es una cosa que ahora explica Sonia, el margin of appreciation, esto es la magia del derecho, margin of appreciation, es la magia del derecho. Yo he dirigido incluso una tesis doctoral sobre esto, para que vean, sí, bueno, tan importante, margin of appreciation, tanto, o sea que sí. Bueno, nada, no sobre las farmacias, sino sobre la noción de margin of appreciation en el tribunal y tal. Está bien, muchas gracias, Sonia, muy iluminador.